Buenos días, soy Tomás Ripoll Vera, cardiólogo del Hospital Son Yasser y de la Policlínica Miramar, y me dedico pues al tema de las cardiopatías familiares y genéticas. Muy bien, el espectro de enfermedades del músculo cardíaco, ¿no?, que provocan muerte súbita, pues las tenemos aquí reflejadas en esta diapositiva. La miocardiopatía hipertrófica, que con mucho es la más prevalente de todas, con una incidencia de 1 de cada 500 habitantes. Tenemos la miocardiopatía dilatada familiar, ¿no?, que menos frecuente, 1 de cada 3.000 habitantes. La miocardiopatía ritmogénica, antes llamada displasia ritmogénica ventrículo derecho, con incidencia inferior, pero con una alta incidencia de muerte súbita. La miocardiopatía no compactada o espongiforme. Y otras ya más raras, que son como dentro del grupo de miocardiopatía restrictivas, como la amiloidosis hereditaria por mutaciones en el gen de la tasirretina, o la hemocromatosis, o otras más que no entraremos, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista de la alteración estructural, podemos dividirlas en tres grupos, ¿no? La hipertrófica, que son alteraciones en el sarcómero; la miocardiopatía dilatada, que tiene ya varias causas, ¿no? Puede ser por alteraciones en el citoesqueleto, en el sarcómero también, o en la membrana nuclear; y la miocardiopatía ritmogénica ventrículo derecho, en que lo que detectamos son alteraciones en los desmosomas, ¿no?, que son las uniones intercelulares. Conceptos importantes de genética a tener en cuenta cuando hablamos de miocardiopatías, como es la penetración completa. Eso quiere decir que el hecho de heredar una mutación no quiere decir que se exprese la enfermedad. No siempre se expresa, con lo cual eso sería muy fácil saber mutación igual a enfermedad. Eso no es así. Están los portadores y están los afectos, ¿no? Con lo cual eso tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta. Y otro concepto importante es la expresividad variable, ¿no? La expresividad de la enfermedad puede ser leve, moderada, grave, incluso dentro de una misma familia y con la misma mutación, ¿no?, lo cual complica muchísimo las cosas. Dentro de una misma familia podemos tener un paciente, un familiar muy afecto, con muerte súbita incluso, y otro con una forma leve, teniendo aparentemente lo mismo. Esto es lo que pasa día a día, y eso es con lo que tenemos que luchar, ¿no? Son enfermedades monogénicas, la gran mayoría son de herencia autosómica dominante, con lo cual la transmisión de la enfermedad un 50% a los familiares. Y aquí entran en juego la mutación de la enfermedad, otros genes modificadores que habitualmente no conocemos, y los factores ambientales, que siempre hay que tenerlos en cuenta. Por tanto, la genética, Ramón ya ha hablado algo de esto, ¿no? La genética en las miocardiopatías en concreto, para el diagnóstico habitualmente es poco útil, salvo casos muy concretos en que uno pueda tener dudas, pero habitualmente no nos tenemos que basar en el diagnóstico de la enfermedad en la genética. Para el pronóstico del paciente, pues también aquí podríamos entrar en una discusión eterna, ¿no?, porque es el típico que se discute mucho en los congresos. Hay algunas mutaciones que parece que sí que podrían determinar un pronóstico malo, pero en general no podemos decir que una mutación nos prediga el pronóstico. Para el consejo prenatal, pues habitualmente sí que es útil, ¿no?, caso a caso. Y para donde es indudablemente muy importante y muy útil es para la evaluación de los familiares. Tienen unas incidencias de muerte súbita estas enfermedades, pues considerables, alguna de ellas, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, considerada globalmente, es solo de un 1%, lo podemos considerar bajo, pero veremos que añadiendo factores de riesgo a estos pacientes, pues se incrementa de manera exponencial, ¿no? Las que más incidencia de muerte súbita tienen es la miocardiopatía ritmogénica, un 2,3% anual, y las miocardiopatía no compactadas y esa asociada a disfunción ventricular, pues también en algunos estudios parece que tiene una incidencia de muerte súbita importante, ¿no? Es un tema muy mediático, como todos sabéis. Yo no hablaré del deporte porque hay otra charla que hablará de ello, ¿no? Pero casos que se repiten, un goteo constante y que hace que parezca que esto ocurre más de lo que realmente ocurre, ¿no? Porque cada ocurrencia de estas pues es televisada, ¿no? El caso de Rubén de la Red, que gracias a Dios está vivo, se salvó por los pelos. El caso de Puerta fue muy llamativo, jugador del Camerún, y bueno, son incontables los casos de muerte súbita en jugadores. El último, de Morosini, ¿no?, que me llamó la atención una cosa, ¿no? Esto es un jugador italiano que murió en el campo de fútbol, ¿no? Y llama la atención que en el artículo del periódico dice: sus padres fallecieron cuando tenía 16 años y también sufrió la muerte de su hermano, ¿no? Su hermano, por lo visto, tenía alguna miocardiopatía ya, No sé exactamente de qué murió, pero con este historial yo no sé qué hacía jugando a fútbol, ¿no? No sé si estaba bien evaluado este chico, ¿no?
Y esto es un artículo muy curioso que habla sobre si realmente el deporte produce muerte súbita o no, qué cambios. Esto es un artículo en que le randomizan a los ratones hacer ejercicio o no hacerlo, ¿no? Unos son sedentarios, y otros pues hacen ejercicio todo el día, ¿no? Muchas horas de entrenamiento. Bueno, pues aquí vemos el que está, el grupo control, ¿no? Es curioso que el corazón de estos ratones, que después los sacrifican y ven el corazón de estos ratones, se producen unos cambios de fibrosis muy importantes, sobre todo en el ventrículo derecho, y presentan muchísimas arritmias ventriculares, ¿no? O sea, solo por el mero hecho de haber hecho deporte, ¿no? Eso da que pensar, ¿no? Hablando ya de cada una de las miocardiopatías, la miocardiopatía hipertrófica, pues mira que fue descrita ya en el año 1957 por un forense, que es Donald Tier, de Inglaterra, y que ya la definió perfectamente, ¿no? En una familia en que había varias muertes súbitas y vio que en todas ellas, pues bueno, había una naturaleza familiar, se presentaba, la describió como muerte súbita y vio el disarray, ¿no? Que es la base anatomopatológica de esta enfermedad, ¿no? Que es la desorganización de las fibras miocitarias. La genética vino mucho después, pero clínicamente esta enfermedad estaba ya entonces definida, ¿no? Ya hemos dicho que es una enfermedad muy heterogénea, con una penetrancia incompleta y expresividad variable, autosómica dominante y con una estratificación pronóstica que habitualmente es complicada, ¿no? Aquí vemos un electro clásico de miocardiopatía hipertrófica, un electro de los de verdad, ¿no? Con R muy altas, T negativas gigantes. En Mallorca pues tenemos una prevalencia estimada de 1.600 casos de muerte súbita, ¿no? Y es posible que incluso más, ¿no? Después, si queréis, hablaremos de por qué yo pienso que en Mallorca quizás sí que hay más casos que en otros lados, ¿no? Se han descrito ya, bueno, esto avanza a una velocidad tremenda, ¿no? Más de 1000 mutaciones, más de 13 genes, ya debemos ir por 20 genes en diferentes proteínas del sarcómero. Y digo el sarcómero porque es la base estructural de esta enfermedad, pero no hay que olvidarse de que también existen lo que se llamamos fenocopias, que son mutaciones en otros genes que producen otras enfermedades, pero que morfológicamente es una miocardiopatía hipertrófica también, y hay que saberlas diferenciar, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Fabry, que da otros síntomas sistémicos, es una enfermedad ligada al cromosoma X, y que hay que pensar en ella, aunque la incidencia es baja, ¿no? Pero si uno mira, por ejemplo, los registros de miocardiopatía hipertrófica, pues entre un 1 y un 3% son enfermedad de Fabry y estaban diagnosticados de miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La enfermedad de Danon es más rara, ¿no? Y se asocia, es más en niños y es muy severa. Y las mutaciones en el PRKG2, que es otra enfermedad que produce miocardiopatía hipertrófica, aquí os pongo un caso, en que se asocia a precipitación, ¿no? El electro, pues es el típico electro de onda delta y precipitación, ¿no? El síndrome de Parkinson-White. Son hipertrofias muy severas que afectan habitualmente en niños, como es este caso, veis aquí el septo tan grueso, ¿no? Y esto es una mutación en PRKG2. No hay que olvidarse de los fenotipos mixtos, ¿no? No toda miocardiopatía hipertrófica es clarísimamente una miocardiopatía hipertrófica. Dentro de una misma familia incluso podemos ver casos de miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, o incluso aquí, veis aquí una asociación entre hipertrófica y no compactada, La misma mutación en el sarcómero te puede dar todo ese espectro de alteraciones morfológicas, ¿no? Y hay que pensar siempre en ello. Hay unas red flags, hay unas alarmas que a uno le tiene que hacer pensar en que, aparte de una miocardiopatía hipertrófica, puede haber otras cosas, ¿no? Porque según alteraciones a nivel de todo el organismo o en el electro o en la ecografía, pues uno puede pensar que es una amiloidosis, por ejemplo, ¿no? O sea, uno tiene que ver al paciente globalmente para descartar posibles fenocopias y no una miocardiopatía hipertrófica como tal. La miocardiopatía hipertrófica, pues habitualmente cuando hacemos el estudio genético encontramos mutaciones, entre un 60-70% de las ocasiones encontramos mutaciones. Las mutaciones más frecuentes son en el gen de la proteína C y en el gen de la beta-miosina, que son estas de aquí. Ahora veremos alguna. Habitualmente, y esto es algo muy clásico, las mutaciones en beta-miosina, por ejemplo, se han asociado a mutaciones muy severas, con alto riesgo de muerte súbita, o sea, un fenotipo más maligno y con mucha penetrancia, ¿no? Eso después se ha visto que no siempre es así, aunque bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, este caso, ¿no? Este caso de este corazón, un corazón enorme, muy hipertrófico, y esto era pues 25 años y una muerte súbita haciendo baloncesto, ¿no? Tenía este corazón y esto era por una mutación en beta-miosina.
En cambio, las mutaciones en la proteína C, que es la otra mutación muy frecuente, por el contrario, suelen dar hipertrofias que son moderadas, más bien. Es como una enfermedad más benigna, ¿no? Bajo riesgo de muerte súbita. La afectación suele ser más tardía, es la típica mutación que vemos en gente más mayor. Pero no siempre es así, ¿eh? Se ha visto, hay mutaciones en proteína C fijadora de miosina que son realmente malignas, ¿eh? Con lo cual, el tema este de la genética, pues como veis, es poco claro en ciertas cosas, ¿no? La tercera mutación más frecuente, que después veremos algunos casos que tenemos aquí en Mallorca, es la mutación en troponina T, que son muy malignas y que se caracterizan en muchos casos porque la hipertrofia es leve o incluso ausente, ¿eh? Ojo que estoy hablando de miocardiopatía hipertrófica sin apenas hipertrofia y que produce muerte súbita, ¿eh? Eso complica muchísimo las cosas y complica el diagnóstico, ¿no? Veremos algunos casos. Con lo cual, lo que hablábamos sobre el pronóstico. ¿La mutación predice el pronóstico? Sí y no, ¿eh? Globalmente, a lo mejor nos podemos mojar algo y decir que las mutaciones en troponina T o beta-miosina sí que parece que tienen un peor pronóstico que en proteína C, pero no siempre es así, ¿no? La evaluación del riesgo de muerte súbita no es genética, por lo tanto, es clínica. Tenemos que seguir aplicando lo que son los factores clásicos los factores mayores para el riesgo de muerte súbita, que es el antecedente de parada cardíaca, el antecedente familiar de muerte súbita, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida en un Holter, por ejemplo, un síncope de causa no explicada, un septo de más de 30, una respuesta normal de la presión arterial a la prueba de esfuerzo. Todo esto es lo que nos va a decir si el paciente tiene mucho riesgo de muerte súbita o no, ¿eh? A mayor número de factores de riesgo, mayor incidencia de muerte súbita. Eso está clarísimo y puede pasar desde ese 1% que decíamos hasta incluso con 3 o 4 factores de riesgo sube hasta 6-7% la incidencia anual de muerte súbita, ¿no? Y el tratamiento es el desfibrilador, como todos sabéis, ¿no? Normalmente a partir de 2 factores de riesgo, de estos que hemos visto, ya habría indicación de implantar un desfibrilador. Hay otros nuevos factores de riesgo que se están evaluando ahora. Esa clasificación es algo antigua, vigente, pero no tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, la taquicardia ventricular no sostenida durante el ejercicio está bastante validado ya como un factor predictivo o como un factor más de muerte súbita. La fibrosis en la resonancia también se habla mucho de si sí, si no. Evidentemente, si vemos mucha fibrosis, yo apostaría que ese paciente tiene mayor riesgo de muerte súbita, aunque nos faltan algunos estudios para confirmarlo, ¿no? La obstrucción severa del tracto ventricular izquierdo en jóvenes también se considera que puede incrementar el riesgo de muerte súbita. Y la genética lo ponemos en interrogantes, ¿no? Los familiares, hay que tener en cuenta que un familiar de un paciente con miocardiopatía hipertrófica no es lo mismo que no tenga ese antecedente familiar. Tenemos que considerar, tenemos que bajar, digamos, el umbral para el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica se diagnostica habitualmente con un septo o con un grosor de la pared de más de 15, ¿no? 15 o más. Pero si es un familiar, lo tenemos que bajar el nivel a 13, porque si no vamos a infradiagnosticar a muchos casos, A partir de 13 milímetros en un familiar ya se podría considerar clínicamente que es una miocardiopatía hipertrófica o incluso con un electro normal, ¿no? Un electro claramente patológico del hijo que tiene un electro patológico y el padre tiene una miocardiopatía hipertrófica, tenemos que pensar que el hijo lo ha heredado, ¿no? Después lo podemos confirmar con otras pruebas o incluso con la genética si la tenemos disponible, pero en principio hay que considerarlo clínicamente como que tiene miocardiopatía hipertrófica. Los familiares no se pueden dar de alta, salvo que uno tenga genética y sepa que ese no es portador. Pero si uno no dispone de genética, nunca los puede dar de alta. Tienes que seguirlos los familiares. A edad pediátrica, pues basta. Nosotros normalmente empezamos las revisiones a partir de 8 o 10 años. Hay gente que lo hace antes, hay gente que incluso lo hace después, ¿no? Pero bueno, más o menos a partir de 8 o 10 años cuando se empiezan a hacer revisiones de miocardiopatía hipertrófica y entre la edad de 11 y 20 pues hay que hacerla anual prácticamente, ¿no? Después ya las puedes ir espaciando porque habitualmente ya son formas tardías y más leves. Hablamos algo de la miocardiopatía arritmogénica. Es una enfermedad que tradicionalmente se ha considerado que afectaba al ventrículo derecho y por eso siempre se ha llamado displasia arritmogénica ventrículo derecho, pero cada vez se ve más que la afectación del ventrículo izquierdo es muy, muy frecuente. La base estructural es una transformación fibrodiposa de la pared del miocardio y la base genética son mutaciones en los genes desmosómicos. La prevalencia es esta de aquí, es una prevalencia baja, ¿no? Pero
con una importancia bastante importante porque es de diagnóstico difícil y además con una incidencia de muerte súbita elevada, ¿no? En cuanto a la genética, básicamente hay 5 genes, ¿no? Relacionados con el desmosoma, ¿no? Y son los que habitualmente miramos si hay mutaciones en ellos, ¿no? El deporte es lo que decíamos antes, ¿no? El deporte se ha demostrado que produce fibrosis y que produce arritmias ventriculares, con lo cual estos pacientes en principio tienen contraindicada la práctica deportiva, sobre todo intensa o moderada, ¿no? Los criterios diagnósticos, había unos antiguos de McKenna del año 94, creo que sí, 94, han sido actualizados hace poco en este artículo, en el año 2010, ¿no? Ahí han sido actualizados sobre todo para aumentar la sensibilidad, ¿no? Porque se escapaban muchos casos con estos criterios. Como ya he dicho, es una enfermedad difícil de diagnosticar, hay que pensar en ella y se nos puede escapar con mucha facilidad, ¿no? Entonces, con estos nuevos criterios se diagnostican más casos, ¿no? Aumenta la sensibilidad. Se incorporan datos cuantitativos de la resonancia del eco, ahora veremos algunos casos. Este es el electro bastante típico de miocardiopatia ritmogénica, con test negativas en precordiales derechas, ¿no? Con la onda epsilon, que es difícil de ver, ¿no? Pero bueno, cuando se ve, bueno, hay que pensar en ella, ¿no? Sería esta pequeña deflexión en la porción terminal de la onda S. No hay que olvidarse si uno dispone de hacer potenciales tardíos, porque además están incorporados como un criterio mayor o menor, depende del caso, pero hay que hacer potenciales tardíos. La medición, tanto por eco como por resonancia, es importante y constituyen criterios diagnósticos también, a partir de cierta dilatación o a partir de cierta disfunción ventricular derecha es criterio mayor. La presencia de aneurismas en la pared del ventrículo derecho también es un criterio mayor para su diagnóstico, o la presencia de discinesia. La taquicardia ventricular, como sabéis, es una enfermedad, lo más temible es que presenten taquicardia ventricular con esta morfología, ¿no? Bloqueo de rama izquierda, y eso también constituye un criterio mayor, ¿no? En los criterios también están incorporados datos anatomopatológicos, como es la infiltración fibroadiposa en el ventrículo derecho, como veis aquí. Y esto y por cierto, la grasa, porque habitualmente uno hace una resonancia y te informan de que hay grasa, ¿no? Grasa en el ventrículo derecho. Eso no es un criterio diagnóstico, eso ha quedado porque se ha visto que eso en muchos pacientes puede ser incluso normal, ¿no? La presencia de grasa infiltrando el ventrículo derecho. Lo que es criterio es que haya transición fibrosa, fibras, grasa, y mucha fibrosis y grasa también infiltrando el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, ¿no? Eso es lo que es el criterio diagnóstico. No nos tenemos que olvidar que es una enfermedad que, aunque pensemos siempre en el ventrículo derecho, también puede afectar al ventrículo izquierdo. Incluso hay formas que solo afectan al ventrículo izquierdo, como es este caso de aquí, test negativas de V3 a V6. Esto es una miocardiopatía ritmogénica de ventrículo izquierdo, que probablemente estará diagnosticada de miocardiopatía dilatada sin más, Y uno se puede preguntar cuántas miocardiopatías dilatadas son realmente miocardiopatías arritmogénicas de ventrículo izquierdo, ¿no? Como es este caso con una mutación en desmoplaquina. La afectación del ventrículo izquierdo, según las series, puede darse hasta en un 40-76% de los casos y puede ser aislada, Se asocia más frecuentemente a mutaciones en desmoplaquina. Lo que se ve en el electro es, en vez de tener negativas en precordiales derechas, en precordiales izquierdas. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial básicamente con la miocardiopatía dilatada, ¿no? La miocardiopatía dilatada familiar, hay poca gente que piensa en ella, ¿no? ¿Cuántas miocardiopatías dilatadas se les pone el apellido de idiopáticas sin más, ¿no? Y hay muchas que son familiares, hasta un 30-50%, si uno investiga a fondo la familia, encuentra algún otro caso, ¿no? El aspecto genético de la miocardiopatía dilatada es mucho más complejo porque son muchos más genes a evaluar. La rentabilidad del estudio genético en estos casos es bastante inferior a por ejemplo, la hipertrófica, que recuerdo que he dicho de entre un 60 al 70% de positividades. Aquí pues podemos tener un 20-25%. Ahora, con las nuevas técnicas de ultrasecuenciación, pues todo eso va a mejorar muchísimo, ¿no? Pero hasta ahora lo que tenemos, ¿no? La secuenciación clásica, la Sanger, pues tenemos de gen a gen tenemos 20-25% de positividades, ¿no? ¿Y por qué? Porque son también muchos genes a evaluar, ¿no? ¿Y sirve para algo realmente? Sí, porque hay un gen que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que es el gen de la alamina, ¿no? Y por eso a los casos de miocardiopatía dilatada severa, ¿no? Con mucha muerte súbita, con mucha arritmia, con mucho trastorno de la conducción,
con muchos marcapasos en la familia, hay que mirar siempre el gen de la alamina. Eso habría que mirarlo siempre. Incluso es indicación clase 1 para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque este gen se asocia a un fenotipo muy, muy maligno, ¿no? Con una herencia, como he dicho antes, autosómica dominante, 50%, con lo cual, cuando encontramos una mutación en la amina, hay que mirar muy bien a los familiares, porque se asocia con la muerte súbita y precisan la gran mayoría de desfibriladores. La miocardiopatía no compactada, bueno, está causada por la interrupción intrauterina del proceso de compactación del ventrículo izquierdo, ¿no? Es una enfermedad que, aunque uno pueda nacer con ella, habitualmente la vemos los cardiólogos de adultos, ¿no? En pediatría es más raro verla, ¿no? Es un poco desconocida la enfermedad en el fondo, ¿no? Y clínicamente hay una triada, ¿no? Que son arritmias ventriculares, que es lo que puede producir, dilatación y disfunción ventricular izquierda, disnea, por tanto, por la insuficiencia cardíaca y fenómenos embólicos, ¿no? El diagnóstico es por ecocardiografía, vemos estos recesos que hay aquí en el ventrículo izquierdo donde se mete la sangre entre ellos, ¿no? Y eso es la capa no compactada que se llama, ¿no? Por resonancia aún tenemos más, es mucho más fiable, ¿no? Para su diagnóstico, vemos mucho mejor el apex y podemos definir muy bien toda esa capa no compactada. Las mutaciones en la miocardiopatía no compactada pues es aún más complejo porque son muchos genes, incluso genes sarcoméricos, ¿no? Los mismos que pueden producir una hipertrófica, pueden producir una dilatada y pueden producir una no compactada, ¿no? Y hay muchos otros genes, la amina, el CIBERZASP, bueno, muchos genes y poco rentable habitualmente también en la no compactada. En este artículo de aquí, que no me meteré, para quien tenga interés, está prácticamente todo, todo lo que queráis saber. Para que no sea todo teoría, os presento algunas cosas que nosotros hemos hecho, ¿no? Hemos estudiado ya 373 familias, ¿no? 230 también son hipertróficas, aquí hay mucha hipertrófica, también vemos otras cosas, ¿no? Y casos curiosos como son una prevalencia muy elevada de mutaciones en la troponina T, ¿no? Mucho más frecuente que en otras series, ¿no? Dentro de esas mutaciones en troponina T, pues tenemos 8 familias, ¿no? Un poco, pues ahora veréis un poco lo que ha pasado en Canarias, ¿no? Con las mutaciones con la taquicardia ventricular categoría, pues nosotros aquí tenemos algo parecido, pero en miocardiopatía hipertrófica, mutaciones en una mutación muy concreta, en 8 familias, que además provienen todas del mismo sitio, que es de Pollensa, ¿eh? Entonces, llama mucho la atención que la misma mutación se presente en un mismo sitio, ¿no? Y aparentemente 8 familias que no estaban emparentadas, ¿eh? Esta mutación no pasaría nada si uno dijese, bueno, es la típica miocardiopatía hipertrófica y ya está, pero es que la incidencia de muerte súbita es tremenda, ¿eh? En esas 8 familias hay 26 muertes súbitas a una edad media de 23 años, que recordar, ¿eh? Con lo cual, bueno, incluso pacientes 29 años de media, 13 incluso el más joven, ¿no? O sea, tiene una incidencia de muerte súbita muy elevada y en muchos casos en la primera manifestación y con hipertrofias leves, ¿no? Como lo que habíamos dicho de mutaciones en la troponina T. Este es un caso, por ejemplo, 16 años, 26, aquí 21 años, son muertes súbitas a edad muy joven. Otro caso, muerte súbita 13 años, recuperada, lleva desfibrilador. Otro caso, Y esto es lo que estamos ahora trabajando, ¿no? Porque claro, si a uno le gusta algo la genética poblacional, pues puede investigar todo lo que quiera ahí, ¿no? De las 8 familias hemos logrado enlazar a 4 de ellas, ¿no? A través de registros censales y a través de libros de funciones que hay en las iglesias, ¿no? Y hemos llegado hasta 1700 intentando encontrar un efecto fundador, ¿no? Esto está aún incompleto, pero bueno, lo quería traer a modo de para que veáis pues que también que en Canarias se hacen cosas, pero aquí también se hacen, ¿no? Con los forenses pues también tenemos un protocolo para estudiar la muerte súbita, ¿no? Después Isabel nos hablará más, ¿no? Del tema del registro de muerte súbita, ¿no? Pero desde hace año y medio algo así, pues estudiamos todas las muertes súbitas en menos de 40 años que se estudian, ¿no? Y algún caso, ¿no? Por ejemplo, 24 años muerte súbita jugando a fútbol, ¿no? Y lo que tenía pues era una miocardiopatía arritmogénica, ¿no? De ventrículo derecho. De ventrículo izquierdo, perdón, eran imágenes del ventrículo izquierdo. Otro caso que hemos hecho, pues 39 años, muerte súbita en domicilio,
y macroscópicamente una hipertrofia consciente del ventrículo izquierdo y microscópicamente pues hipertrofia sin mal, ¿no? sin disarray, ¿no? Sin desorganización miocitaria, lo que los forenses llaman hipertrofia idiopática de ventrículo izquierdo y que para nosotros es igual a miocardiopatía hipertrófica, pero bueno, está en curso de estudio genético, de momento no hemos hallado la mutación, ¿no? Este es el corazón. Bien, y yo creo que con eso es todo, ¿no? Gracias.